Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 661, Escapando. María, escuché que necesitabas más hierbas. Pensé que ya habías conseguido todo lo que necesitabas para hacer ungüentos e intentar hacer algunas posiciones de salud de clase baja antes. Isa se estaba abriendo paso hacia uno de los laboratorios de alquimia instalados en los terrenos de la academia. El edificio principal había resultado dañado y no era seguro entrar, por lo que algunos estudiantes y profesores con la dosis justa de delicadeza habían entrado para recoger el equipo. También ayudó que algunos laboratorios de investigación tuvieran suficiente equipo para hacer algunos laboratorios de alquimia al aire libre. Pensé que... Isa se quedó helada cuando vio lo que estaba haciendo María. Debería ir a buscar a Clark. ¿Querrá ver esto? No, déjenlo que siga trabajando. Está ayudando a todos y yo solo lo distraeré. María hizo callar a Isa y lentamente colocó el capullo en el suelo. Estaba rodeado de fuego, agua y cristales de energía espiritual. María las había reunido, pero había olvidado algunas hierbas importantes. Y al decir olvidadas, había usado esa palabra como excusa. En realidad, no había podido llevar todo lo que quería en sus brazos. En su concentración, había olvidado por completo el anillo espacial que llevaba en el dedo. Pero todo el mundo se concentra de esa manera a veces. Pero cuando empezó a salir del capullo. No deberías haberlos atrapado a todos. Esto es algo muy importante. La emoción de Isa era cada vez mayor mientras observaba cómo las hebras de seda que envolvían el capullo se disolvían y se absorbían en el capullo. Era una visión extraña que definitivamente estaba relacionada con las energías únicas que se habían unido. Los materiales únicos que se habían obtenido del paraíso de las mariposas habían hecho que el capullo absorbiera mucha más energía. Había acelerado el crecimiento del gusano de jade en su interior hacia una nueva y única bestia que era mejor que la polilla de jade y todos los análisis que Clark había hecho antes. A medida que el proceso de eclosión avanzaba cada vez más, María solo sonrió más ampliamente. Podrán ver a mi nuevo compañero más tarde. Pero están trabajando duro y no voy a detenerlo. María se mantuvo firme en sus razones para no interrumpir a todos. Naturalmente, Isa no iba a perderse lo que acababa de encontrar. Algunas otras personas cercanas incluso dejaron de notar los cambios de energía aquí. A medida que los hilos se desprendían, aparecía una cáscara ligeramente sólida. Esta era la cáscara protectora que todos los capullos tenían en su interior hasta cierto punto. Ya fueran mariposas o polillas, se formaba una capa que los protegía en lo profundo de la seda. Algunos solo tenían una cáscara sin seda en el exterior. Pero eso también era poco común. En un destello de llamas, el caparazón se rompió, lo que provocó un calor que definitivamente era único. Más aún porque no parecía que estuviera quemando la piel, sino la esencia misma que los rodeaba. María también sintió que fluía a través de su atadura mientras las bestias salían del cascarón y batían brillantes alas rojas y azules. La energía espiritual que se dirigía a través del aire hacia esas alas se canalizaba de regreso hacia el cuerpo de la polilla, que tenía el tamaño de una rueda de carro. Sus propios colores combinaban con las alas y el pelaje zigzagueaba entre rojo y azul hasta llegar a los ojos de dos colores de la misma polilla. Por lo que María podía percibir, la energía única del fuego y la energía del agua se mantenían unidas gracias a las energías espirituales. Actuaban como un pegamento que permitía una transferencia fluida entre ambas, lo que les permitía trabajar juntas dentro de las bestias como un todo. Isa podía sentir que las energías del fuego y del agua no eran algo que ella o sus bestias pudieran controlar. La energía del fuego era diferente debido a la influencia de la energía espiritual. Era más misteriosa. Más etérea en cierto modo. Lo mismo con la energía del agua. Isa sabía que podía sentir y comprender las energías del agua porque estaban profundamente relacionadas con la energía del hielo. No es que pudiera controlar el agua en lugar del hielo, sino que,
como la energía del agua que percibía era algo inmaterial en comparación con la energía del agua que había sentido antes, estaba perdida. La polilla comenzó a volar lentamente hacia María y aterrizó justo frente a ella. Sus ojos estaban completamente enfocados en ella mientras las llamas de sus alas se apagaban y pequeñas gotas de agua caían de ellas. Era una vista extrañamente hermosa que muchas personas se preguntaban cómo podría ser posible. Pero María podía sentir la energía cálida y fluida que ahora compartían. Podía sentir que su nueva compañera estaba muy contenta de que la hubiera cuidado muy bien. Perdiste tu color jade pero creciste muy bien. Pero necesito pedirte tu ayuda aquí. Tenemos que hacer pociones para ayudar a todos. Hice todo el trabajo teórico y tengo las instrucciones. ¿Estás lista para ello? María escuchó un suave gemido que provenía de su compañero recién crecido. Todas las energías que había absorbido mientras se transformaba dentro del capullo habían dado sus frutos. Ahora, la polilla rebosa de energía y del deseo de ayudar. Durante todo el tiempo que había estado creciendo, no estaba inconsciente. Había escuchado las palabras que se le decían. Había percibido los sentimientos. Había desarrollado el deseo de ayudar a curar a la mayor cantidad de personas posible. Lo que le faltaba en potencial de batalla, lo tenía 10 veces más en capacidad para la alquimia. Bueno, eso es simplemente asombroso. Isa estaba perpleja. Nunca había visto una polilla tan hermosa como esta. Había visto cómo debería verse la polilla de jade antes en los libros. Pero esta era una especie que se había alejado mucho de lo normal para las polillas de jade. Incluso creía que nunca se la llamaría polilla de jade debido a lo única que era. Si Clark hubiera estado allí, el análisis también habría sido muy singular. Polilla de espíritu gemelo, ultra rara. Se trata de una nueva especie nacida de una polilla de jade mutada que tuvo la suerte de sobrevivir. Al recibir las energías ideales que necesitaba, se convirtió en un capullo mucho antes de lo que hubiera hecho normalmente. Además de esto, pudo absorber y recibir el apoyo total de varias energías de fuego, agua y espirituales dentro del capullo. Debido a que se le agregó un material muy especial mientras estaba dentro del capullo, la energía espiritual pudo causar una gran alteración en las afinidades de fuego y agua que tenía esta bestia. No puede usar agua espiritual ni fuego espiritual. El fuego espiritual es ideal para la alquimia, pero no puede causar daño a los cuerpos físicos. Puede causar daño a la esencia espiritual del alma de un ser. Lo mismo puede decirse del agua, pero es más adecuada para curar la esencia espiritual o el alma de un ser. Debido a su delicado cuerpo, es muy susceptible a los ataques físicos, pero es capaz de manipular y usar hierbas para curarse a sí mismo y a los demás mucho mejor. Es fácilmente considerado una de las mejores bestias alquímicas nacidas en este siglo. Si bien no tiene la capacidad de convertirse en otra forma o bestia en el futuro, definitivamente puede convertirse en un compañero alquímico más versado. Incluso puede crear algunas pociones por sí mismo en el futuro debido a sus habilidades de manipulación de energía increíblemente únicas. Esto habría hecho que Clark se preguntara cuán asombrosa había sido la atención de María y los materiales únicos. No es que no lo entendiera ya. De todos modos, María e Isa, que estaban preparando hierbas y materiales para pociones en ese momento, no sabían nada de esto. Pasó muy poco tiempo hasta que María finalmente comenzó a poner en práctica todo el estudio e investigación que había realizado durante su viaje. Su nueva compañera, la polilla gemela espiritual, ya estaba trabajando arduamente. Su vínculo se fortaleció debido al cuidado que María le demostró en todo momento mientras viajaban. Trabajaban como si hubieran estado juntas durante años en lugar de meses. Muchos de los otros profesores y estudiantes que presenciaron el ritmo voraz con el que María trabajaba con un aprendizaje increíblemente adaptativo se sintieron iluminados. Así había trabajado ella cuando finalmente entendió cómo podían crecer sus propios mechones. Todo el trabajo duro de investigación y aprendizaje se había acumulado esperando el momento adecuado para mostrarse. Escuchen, si están libres para mirar, están libres de traer más materiales. Antes de que tengamos que preocuparnos por enviar pociones y sanadores al frente, vamos a preparar estas pociones. Manos a la obra.
Isa comenzó a dar instrucciones a quienes se quedaban atónitos o a quienes necesitaban un trabajo. No dejaría que nadie descansara mientras tuvieran tanto que hacer. Todo este trabajo y actividad permitieron que las horas transcurrieran mientras se reunían más personas. Habían comenzado a llegar más estudiantes y familias cercanas que deseaban unirse a la facción de la familia Mane. Se acercaba el momento de que todo fuera definitivo. De dar el último paso. Capítulo 662. Traer el cambio. ¿Qué quieres decir con que debería estar peleando? Mi serpiente verde no es una bestia que pueda pelear. Ni siquiera tiene un cuerpo adecuado para moverse como una serpiente. El estudiante que habló estaba discutiendo con Clark. En un principio, otro amigo lo había arrastrado hacia la bóveda. Esto había causado un pequeño escándalo, pero era evidente que a la pareja le importaba lo que todo el grupo quería hacer. Querían que los trataran mejor. Escúchalo. Puede que sea de primer año, pero acabas de verlo curar el dolor de ese cerdo con ampollas. Ahora puede ser el cerdo de piel ácida que debería ser. La chica que hablaba era la amiga en cuestión. Ella había sido la que había arrastrado al chico con ella. Fue entonces cuando había presenciado cómo una bestia enferma recibía tratamiento y volvía a su forma óptima en cuestión de minutos. Este no había sido el único caso en el que esto había sucedido. Debido a que muchas de las familias poderosas habían ganado demasiado poder dentro de Nova City y la academia en su conjunto, los estudiantes más débiles habían sufrido. Esto provocó enfermedades en sus bestias o en los propios estudiantes. Por eso, tantos habían decidido unirse de inmediato a la rebelión. Para evitar que otros sufrieran el dolor que siempre sintieron. Quizás quieras escuchar a tu amiga. Ella tiene razón. Además, su rana burbuja ya puede ayudar a muchas personas a sanar. La saliva que puede expulsar tiene propiedades curativas. Todo lo que necesita hacer es sostener algunas hierbas en la bolsa debajo de su lengua. Clark vio que RS ya estaba entregando las hierbas. Había escuchado cada palabra y había sido rápido como siempre. ¿Cómo? ¿Cómo puedo luchar contra algo? No soy un luchador. Mi compañero y yo somos teóricos. Eso es todo lo que se nos permitió. El tono era oscuro. El daño evidente se había hecho en el núcleo mismo de la mentalidad de este chico, que también se reflejaba en su bestia. Bueno, en primer lugar, tu bestia no es una serpiente verde. Debido a que te intimidaron para que creyeras eso y tanto tú como tu compañero no lo vieron más allá, ambos sufrieron. Tienes una acumulación de energías de veneno y agua dentro de tu cuerpo. Eso te hace palidecer. También es lo que te matará. Afortunadamente, ya no te están golpeando. Así que podemos arreglar eso. Y tu bestia, bueno, no es una serpiente. Esos tumores ya deberían haber estallado. Pero como ninguno de los dos tiene la voluntad de hacer que eso suceda, tu bestia creció y se quedó en un estado cada vez más débil, perdiendo su movilidad. Si alguien realmente hubiera prestado atención, bueno, ahora estarías bastante arriba en el ranking de estudiantes. Te mostraré lo que quiero decir. Clark ya había visto la serpiente verde deforme. O así la llamaban. Los bultos en su cuerpo eran grandes y le impedían moverse. También parecían en carne viva, como si hubieran estado causando que la piel exterior se dañara cada vez más con el paso del tiempo. Todo esto se debía a la presión. Lo que Clark vio fue mucho más de lo que el niño y su amigo podían ver. Hidra joven, ultra rara. Debido al extraño crecimiento de la especie Hidra, esta especie de hidra comenzó su vida con el aspecto de una serpiente verde. A medida que crecía, le crecían más partes del cuerpo que normalmente le saldrían de la piel. Sin embargo, debido al abuso de los demás y a la falta de un flujo de energía adecuado a través de sus vínculos con su domador, no pudo hacerlo. Este retraso en el crecimiento provocó que le salieran tumores dolorosos. En realidad, se trata de bolsas que deberían haberse roto y que le permiten a sus patas salir disparadas. Junto con múltiples cabezas, la base no es la fuerza de las energías que fluyen a través de su vínculo con su domador. Cada cabeza tendrá una afinidad con el veneno o el agua para que coincida con la especie de hidra verde. Si bien son extremadamente raras, las hidras se manifiestan en muchas especies de reptiles.
El antiguo linaje de las hidras hace que incluso los más débiles que las poseen cambien de especie por completo para convertirse en hidras o, al menos, en serpientes de múltiples cabezas. Las habilidades regenerativas que posee requerirán grandes cantidades de agua y energía venenosa debido a sus afinidades. Por lo tanto, a menudo puede regenerarse siempre que su corazón y esas energías estén disponibles para él. Esto lo convertirá en una bestia extremadamente poderosa a la que le pueden crecer más cabezas con el tiempo. Muy pocos tienen la línea de sangre lo suficientemente fuerte como para que le crezcan 2 cabezas cuando se le corta una. Esta no es una de esas bestias. Si poseyera esa fuerza, se consideraría una existencia legendaria. Observa con atención. Clark blandió un cuchillo de uno de los estantes cercanos. Antes de que el chico pudiera detenerlo o la joven hidra pudiera reaccionar, Clark ya había abierto de un tajo cada una de las marcas que los tumores habían estado presionando hacia la piel. Mientras el chico finalmente saltaba hacia su compañero, de repente sintió un cambio. La energía fluía como debía. Tampoco podía sentir ni un ápice de dolor de su compañero. En cambio, solo alivio. Mientras se oían crujidos de articulaciones y estiramientos de la piel, 4 patas con garras tomaron su posición adecuada. Esto fue correspondido por 2 cabezas más que silbaban. Los silbidos eran naturalmente sonidos de alegría cuando el domador y la bestia se dieron cuenta de que ni siquiera se conocían, y mucho menos se conocían a sí mismos. Parece que lograste ayudar a algunos de los jóvenes domadores más problemáticos. Es bueno, ellos también pueden unirse a su lucha para ser iguales. Pero ahora mismo, necesitas liderar tu propio ataque. Clara regresó para encontrarse con Clark después de irse. Había logrado organizar a los estudiantes ya que habían terminado sus propios esfuerzos para volverse más fuertes en el último momento. Antes de que el niño y la niña pudieran decirle una palabra a Clark, notaron que se iba. También notaron que Krim abandonaba el espacio de domesticación y se ponía la armadura de Slime celestial. Las intimidantes energías del dragón hicieron que el aire temblara. Todos sabían que Clark y el grupo que había ido a los torneos eran poderosos. Era tan fácil como escuchar los rumores y las historias, sin importar cuán oprimidos estuvieran por la familia Mourne. Sin embargo, ahora que todos los estudiantes reunidos lo vieron, creyeron mucho más. Sus ojos se llenaron aún más de determinación cuando el resto del grupo tomó posiciones frente a sus fuerzas agrupadas. Incluso los guardias de la academia y los profesores sentían que no eran lo suficientemente fuertes para estar al lado de los estudiantes que ni siquiera habían terminado un primer año en la academia. Realmente creían que habían tenido la suerte de presenciar una era de crecimiento de genios. Escuchen con atención. Hoy es el comienzo de una nueva era. Cuando salgamos victoriosos, los aliados de todas las ciudades vendrán a ayudarnos a reconstruir. Las alianzas fundadas en la igualdad y la honestidad podrán florecer por primera vez en años. Por eso, renuncio a mi nombre. Ya no seré una de las grandes familias. Ya no seré la hija de la familia Mane. Se escucharon jadeos mientras Clara se erguía y le hacía un gesto a Clark para que hablara a continuación. No se lo esperaba, pero era lo correcto. Se sentía correcto. Clara Mane, la mujer que me ayudó después de que mis padres y la joven bestia que habían conseguido para mí fueran quemados vivos por un joven amo imprudente de la familia Mourne. Puede que haya dejado de lado su apellido, pero es una salvadora. Ralph, el herrero que rompió moldes. Un niño de la calle que no quiere que ningún niño viva en los callejones. Ella, la investigadora genio encerrada que solo necesitaba que le mostraran un mundo más amplio. Isa, la comerciante extraordinaria que deseaba explorar todos los aspectos del comercio justo y los negocios. R.S., un hombre que muestra al mundo el manejo de la espada que su familia aprecia desde hace más años de los que puede contar. Brad, el genio perezoso que puede crecer hasta convertirse en un muro impenetrable para proteger todo lo que le importa. Gracia, dispuesta a darlo todo y todo por las cosas que ama. Por las personas que ama. Gerald, una vez perdido y ahora encontrado, ha crecido más de lo que nadie esperaba de él. Ahora se mantiene firme frente a los opresores que una vez lo amenazaron. María Mourne. Despreciada por su debilidad en la familia Mourne y tratada como basura.
Incluso sobrevivió a los intentos de asesinato de su propia familia. Dejó de lado su nombre y sus poderosos aliados, que desean ver una nueva era de claridad, le dieron un nuevo nombre. Todos los guiamos para que todos estemos en igualdad de condiciones. Dejemos que nuestro trabajo duro nos gane méritos. Dejemos que eso decida nuestro futuro. No nuestros apellidos. Una pausa se sintió más pesada que cualquier palabra que Clark pudiera decir. Pero sonrió. Una sonrisa decidida y desenfrenada. Yo también dejo que mi apellido, Stormwood, arda con mis padres para que puedan verme renacer de nuevo después de esta batalla. Únete a mí. Quédate conmigo. Pavimenta un nuevo futuro conmigo. Cuando terminemos, veremos una generación de luz brillante. Miren a mi familia frente a ustedes para encontrar sus hombros en los que apoyarse. Miren a los ancianos que nos dieron la oportunidad de tomar este camino. ¿Me acompañarás? La pregunta sonó como una campana que tocó sus almas. Muchos habían deseado un día como este. Muchos habían maldecido su mala suerte. Eso cambió ahora. Con un rugido resonante, cada estudiante, guardia y profesor aquí ahora mostraron sus deseos para un futuro. Entonces nos movemos. Clark levantó su lanza y rugió hacia el cielo antes de mirar a Clara para señalarle su objetivo. Capítulo 663, marchando. Bien, limpiemos este lugar para que pueda retirarme como es debido. Alexander hizo un gesto con la mano. Si bien no era el más fuerte en lo que respecta a su cuerpo, sus bestias eran más fuertes que nunca. La edad estaba alcanzando a Alexander. Esa era una de las razones por las que quería mudarse aquí tan pronto. Quería asegurarse de dejar un buen lugar para las personas que lo rodeaban. Cuando era más joven, se había centrado demasiado en la batalla, en encontrar el siguiente desafío. Sí, antes había estado muy involucrado en la academia, pero había visto sus propios errores allí. Solo había alimentado los egos de los que estaban en la trampa, solo había ayudado a los fuertes. Esto había llevado a que las familias que podían mantener a sus hijos y oprimir a los demás obtuvieran más poder. Tanto fue así que, a medida que envejecía, Alexander miraba atrás con inmenso pesar. El problema con eso, sin embargo, era que no podía ir a arreglar las cosas. Como había estado ocupado luchando en mazmorras más grandes y estando fuera por más tiempo, no podía seguir adelante con la solución de los problemas que él había sido en parte responsable de crear. No podía enviar a nadie más que pudiera encargarse de esas mazmorras enormes. No podía detener sus propias peleas. Había acogido a una estudiante y descubrió que era más pura que los demás. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que tenía la oportunidad de cambiar las cosas. Esta oportunidad solo aumentó a medida que tomó la iniciativa de comprender quién tenía valores similares a los suyos. Cuando habló por primera vez con el general Mane, lo encontró franco y directo. Algo bueno en algunos sentidos. Su exterior duro era en realidad solo una sombra de lo que era el general. En sentido realista, se volvió duro porque tenía que serlo para que la gente lo escuchara. En sentido realista, quería ver a todos felices. Una vez que ambos se dieron cuenta de quiénes eran, se dieron la mano. Pero eso no fue suficiente. Los años pasaron hasta que Clark se presentó. Un joven que había sido encontrado después de que se quemara un bloque entero de edificios. Perdió a sus padres y esperaba venganza. Esa fue la gota que colmó el vaso. La prueba de que las demás familias corruptas debían desaparecer. De que había suficientes personas dispuestas a sacrificar sus propias vidas para asegurarse de que esas personas cayeran de sus tronos dorados. Pero cuando Clark mostró su fuerza y sus deseos de crecer también, fue más leña al fuego del cambio. Estaba creciendo tanto que Clara se había asegurado de decírselo a Alexander como su mentor y de impulsar sus propios deseos que coincidían con los dos. No era el momento de recordar por qué había tomado ese camino o por qué tuvo que quedarse atrás. Él tenía limitaciones, pero sus bestias no. Cada gárgola elemental se dividió y se dirigió hacia el más débil de los grupos. Serían la fuerza adicional para garantizar que estos 4 grupos pudieran regresar sanos y salvos y que encontrarían sus objetivos sin ningún problema. Nos dirigimos hacia la casa de la familia Mourne.
Ustedes son los más fuertes del grupo y acabarán con la familia que está causando el mayor daño. Quédense conmigo. Clark sostuvo su lanza mientras salía de la academia. Las calles estaban desoladas. No se veía ni una sola persona. Todos los que no participaban en los combates se habían refugiado en los sótanos o habían sido evacuados a lugares que creían más seguros. Su marcha no se interrumpió hasta que dejaron atrás las puertas de la academia, lo suficiente para que fuera más difícil reforzarlos. Araña de arcilla poco común. La araña de arcilla cubre su cuerpo con arcilla. Normalmente vive en los cañones de arcilla donde puede ocultar mejor su cuerpo después de la lluvia. Luego usará ese camuflaje para capturar a las moscas del limo que disfrutan comiendo a los insectos más pequeños que salen de los charcos de barro arcilloso. No son bestias fuertes en el sentido de que tengan veneno, sino que usan la arcilla y su muy débil afinidad con el agua para hacer que la arcilla de sus cuerpos sea más resistente. Esto aumenta su afinidad con la tierra y hace que sus ataques sean más fuertes junto con su capacidad de defensa. Sin embargo, esto los frena y no pueden resistir muchos golpes en sus articulaciones débiles. 3 arañas de arcilla habían salido de un callejón, pero una emboscada patética de bestias más débiles no era nada para Clark. Ni siquiera necesitaba llamar a los demás. Ni siquiera necesitaba que Debbie Chai hicieran algo. Su lanza atravesó las articulaciones entre la cabeza y el cuerpo principal. La lanza los atravesó y cortó perfectamente decapitando a los 3. El siguiente sonido que siguió, además de los cuerpos de las arañas de arcilla cayendo al suelo, fueron los gritos de dolor de los 3 domadores. Por lo que Clark pudo ver, se habían estado escondiendo en el callejón y eran estudiantes que habían sido llevados al frente de la academia y se les había ordenado que pelearan por la familia Mourne. Tuvieron suerte de que todos tuvieran las mismas bestias como bestias secundarias. Pero no se habían dado cuenta de que habían elegido el camino equivocado desde hacía mucho tiempo. Átenlos. Se enfrentarán a su propio juicio ante un consejo de sus pares. Si intentan invocar a sus bestias espirituales, acaben con ellos. Eso significa que no se les puede enseñar un camino mejor. Sonaba duro, pero esa era la realidad. Darles una única oportunidad ya era una bendición para ellos en comparación con la muerte. El grupo que estaba detrás de Clark blandía cuerdas. O al menos aquellos que no estaban atónitos por la facilidad con la que Clark había dado un paso adelante para derrotar a los enemigos con un solo movimiento rápido. Era mucho más de lo que habían presenciado. Mucho más de lo que se esperaba. Ahora entendían por qué las gárgolas enviadas por Alexander no habían ido con ellos. Ya tenían su carta del triunfo que iba a iniciar el asedio a la mansión de la familia Mourne. Mientras esto sucedía, Brad se encontró liderando un grupo diferente. Había pensado que lo emparejarían con alguien, pero Alexander había tomado el control de esa decisión. No caminaba con un grupo de personas hacia un lugar al que creía que habría sido mejor que ella fuera. Tampoco estaba solo. Lo acompañaba a la biblioteca de Nova la gárgola de tierra que había enviado Alexander. Era una gárgola que se movía un poco más lento que las otras 3, pero Brad podía sentir las energías elementales de tierra terriblemente puras que irradiaba constantemente. Para hacer que esto fuera más intimidante, la cara de la gárgola se había retorcido hasta mostrar ira. Sus movimientos también mostraban claramente que estaba vigilando el área en busca de amenazas. Pero a diferencia de los otros 3, tenía una piel de piedra más gruesa que Brad entendió que tenía que ser para la defensa. Era un compañero defensivo ideal para él, ya que también se enfocaba en la defensa. La biblioteca fue en el pasado un lugar al que podían acudir los ciudadanos de Nova sin importar su edad o su historia familiar. Esas habían sido las creencias fundacionales. O al menos hasta que necesitaron donaciones para reparar un techo que goteaba. Y luego, cuando necesitaron copias nuevas de libros más antiguos. Y, finalmente, cuando falleció un cuidador y pusieron en su lugar a un cuidador nuevo, mucho más joven. Todo esto se había unido para darle a la familia Mourne la capacidad de limitar quién podía entrar a esta biblioteca llena de conocimientos asombrosos. A partir de ahí, todo había ido a peor. Casi nadie había intentado siquiera ir allí sin contar con el apoyo de la familia Mourne. Y mucho menos aquellos que se habían visto obligados a pagar precios exorbitantes.
Algunas personas habían logrado colarse, pero eso era una rareza en sí mismo. Especialmente para aquellos que causaban un gran revuelo en los chismes de la ciudad. Por lo tanto, al ser un lugar que la familia Mourne había tomado, se había convertido en un lugar que estaba en la lista de lugares a atacar. El objetivo no era destruir la biblioteca, sino eliminar a las personas que vivían dentro y alrededor de ella. Todas eran personas que seguían a la familia Mourne. Todas personas que ocultaban conocimientos para que otros no pudieran tenerlos. Debilitando efectivamente a la ciudad como una ballena desde hace muchos años. Así que habéis venido a quitarme lo que es mío. ¡Qué panda de idiotas! Las palabras detuvieron a Brad y al grupo de estudiantes, guardias y profesores que estaban detrás de él. Se habían detenido solo porque vieron a las extrañas bestias reunidas frente a la plaza de la biblioteca. Mis duendes de tinta se asegurarán de que estés escrito en tu propia historia. Probablemente en la historia de tu muerte, pero serás mencionado. La risa alegre provino del cuidador más joven y su asistente. Todos tenían las mismas bestias proporcionadas por la familia Mourne. Bestias perfectas para reescribir libros históricos para su propio beneficio. Capítulo 664, como 1. El duende de tinta es una bestia conocida por usar ataques de energía oscura. Son pequeños y difíciles de golpear. Pero también son capaces de usar trucos. Me refiero a los métodos que utilizan muy bien su entorno. Pero son muy conocidos por asimilarse a la sociedad humana y disfrutar de las bibliotecas. Tanto es así que han cambiado a lo largo de las generaciones para usar más habilidades mágicas relacionadas con las bibliotecas en su conjunto. Uno de los estudiantes que habían sido incluidos en el grupo de Brad estaba allí para apoyar a todos. Estaba familiarizado con las bestias de la ciudad hasta cierto punto. Sobre todo porque había intentado venir a esta biblioteca antes y lo habían expulsado. Explícame más. Brad se mantuvo concentrado en la docena de duendes negros que flotaban y que estaban siendo aclamados por sus domadores. Los domadores no estaban moviendo un dedo para ayudar o luchar de ninguna manera. Estaba claro que pensaban que tenían la ventaja por millas. Sin embargo, subestimar al grupo era una de las fortalezas de Brad. El más fuerte puede atrapar tu sombra en un libro. Básicamente te hace sentir dolor cuando escribe en ese libro. Puede causarte tanto dolor que podrías morir de ello. Luego, los más débiles a menudo usarán su energía oscura para controlar la tinta líquida. Es extraño ya que su afinidad con el agua es muy baja, pero ese es el misterio que hace que los duendes de tinta sean aún más fuertes. Muy bien. Entonces cualquiera que tenga bestias de tipo luz puede comenzar a debilitarlas mientras yo tomo la iniciativa. La gárgola elemental de tierra está aquí solo para apoyarnos con la defensa. Ya está haciendo muros para que los enemigos no puedan escapar de nosotros. Brad estaba muy concentrado. Se trataba de una guerra. Una batalla masiva en toda su ciudad natal. Por lo tanto, Brad se tomaba en serio todo lo que escuchaba y veía. Aunque sus oponentes no lo tomaban en serio, eso no importaba. Podía ver sus caras desfiguradas que parecían emocionadas al ver que sus duendes de tinta les causaban dolor. Podía decir por su tono de voz que todos eran irredimibles. Eso lo enfermaba. A diferencia del culto de la luna de sangre, que estaba formado por personas que dejaban de lado a su propia raza, estas personas causaban dolor a su propia raza a propósito. El culto de la luna de sangre se convirtió en monstruos sin mente. Eran como bestias salvajes. Pero estas personas eligieron causar daño, muerte y muchas más atrocidades para su propio poder y diversión. Creo que ya estoy lo suficientemente enojado. Es hora de seguir adelante. Apoyémonos unos a otros y yo me encargaré de las bestias más peligrosas. Brad dio un paso adelante rompiendo el estancamiento de las burlas de los encargados de la biblioteca. Los peones corruptos de la familia Mourne. ¿Pero qué pasa con? El chico que había compartido información con Brad se detuvo cuando el suelo tembló de repente. Se habían levantado enormes muros de tierra detrás de sus oponentes, impidiendo así cualquier posibilidad de escape. También se escuchó un rugido enorme de la gárgola de tierra cuando levantó los muros. Estaba llamando a los estudiantes, guardias y personal de la academia a actuar.
Era una especie de grito de guerra. Pero el hada de tinta más fuerte se ve diferente, podría ser un maestro de las hadas de tinta, gritó el niño para advertirle a Brad. Aunque Brad lo escuchó, ya estaba hiperconcentrado en la batalla. Con una acumulación de energía que hizo que el cuerpo de Brad alcanzara un ritmo mucho más rápido, golpeó su escudo con su espada. Como se trataba de su bestia de armamento poseída, no se trataba de un simple movimiento intimidante. Era la acumulación de energía metálica mientras el cuerpo de Brad era fortalecido por su compañero. El resonante sonido metálico obligó a todos los duendes de tinta a mirarlo. Ya estaban en movimiento para atacar a los demás, pero ahora dirigieron su atención a Brad. Pero cuando se acercaron a él, descubrieron que ya se estaba moviendo. Las pesas que Brad y su compañero habían llevado sobre su cuerpo durante toda la violenta jungla habían hecho su trabajo. Había fortalecido su cuerpo muchas veces más de lo que había fortalecido antes de esa parte de su viaje. Su resistencia había aumentado mucho más de lo que había sido anteriormente. Esto lo hizo mucho más ágil que antes. Combinado con su meditación enfocada en compartir la energía con su pareja a distancia dentro del paraíso de las mariposas, tenía un mejor control y flujo de sus propias energías internas. Tanto él como su pareja lo hicieron. Por lo tanto, todo su ser se intensificó además de su tendencia natural a concentrarse demasiado a veces. Aún no se había dado cuenta, pero había despertado perfectamente una habilidad muy difícil de usar que requería que una bestia y un domador trabajaran juntos a la perfección. Para controlar las energías entre ellos como si fuera parte de su propio cuerpo en todo momento. Esta habilidad única requería que el domador y la bestia fueran uno en casi todos los sentidos. Debido a que Brad y los armamentos poseídos habían entrenado como si fueran un solo ser en todo momento, él había podido lograrlo a una edad temprana. Era un récord para el mundo si alguien hubiera estado registrando tales cosas. Sincronización perfecta. Eso era algo que solo algunos de los domadores más fuertes habían podido lograr. Cuando el flujo de energía era ideal y podía eliminar muchos efectos secundarios negativos de otras habilidades debido a lo ideal que era el vínculo y el flujo de energía entre las bestias y el domador. Por eso Brad permitió que su sangre comenzara a traspasar los límites normales que alguna vez había conocido como su muro. Su cuerpo saltó a pesar de que su peso y el de su compañero eran mayores que antes. Los duendes de tinta que lo habían estado empujando volaban por el aire con la intención de causarle daño atrapando su sombra en sus libros. Desafortunadamente, la espada negra había cortado el aire como si fuera ligera como una pluma. Sus cuerpos fueron literalmente cortados en pedazos. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de gritar de dolor. Al ver que no había resistencia a la fuerza de Brad, los demás avanzaron. Apuntaron a los domadores que no pudieron luchar debido a que subestimaron la fuerza de sus oponentes. La oportunidad era ideal para este paso en la batalla. Sin embargo, el maestro de los duendes de tinta seguía allí. Tenía una corona de tinta en la cabeza y un libro con grabados dorados. Era el líder de la bestia que los cuidadores de la biblioteca habían instalado. Solo tenía una bestia, su bestia espiritual. La había criado y había sido la piedra angular para que la familia Mourne tomara este lugar como suyo. Para ascender más alto con el respaldo de una familia poderosa. Cuando el maestro duendecillo de tinta regresó con su domador, el libro se abrió. Patético desperdicio de espacio. Los cría a todos para que se ocuparan de la basura que cree que se merece mi biblioteca. Pero ninguno de ustedes fue lo suficientemente inteligente como para poder usar las mejores habilidades del duendecillo de tinta. Déjenme mostrarles lo que sucede cuando capturan la sombra de su propio domador. El tono de disgusto cambia cuando el maestro duendecillo de tinta reclama la sombra de su propio domador. En lugar de dolor, faltaba algo así. Todos los sentimientos que alguien tendría cuando se esfuerza demasiado habían desaparecido. Esta falta de sentimientos fue la razón por la que el cuidador de la biblioteca mayor pudo saltar al triple de la velocidad de la persona promedio hacia Brad. Su objetivo era aplastar al líder de este grupo y luego concentrar todos sus esfuerzos en la gárgola de tierra, que claramente era la única amenaza real. Desafortunadamente, él era solo otro tonto. Ni una sola persona se había dado cuenta de cuánto se estaba conteniendo Brad. Ni siquiera había comenzado a usar habilidades de berserque parciales todavía.
Brad se puso rojo cuando sintió el ataque que se aproximaba y su sangre comenzó a hervir. Él y su compañero sintieron la amenaza de una daga que intentaba apuñalarlos, pero eran uno y el mismo. Estaban unidos en sus movimientos. El sonido metálico del escudo al desviar la daga y romperla resonó sobre los sonidos de la sangrienta batalla. El sonido posterior de la espada de Brad al decapitar al principal conserje de la biblioteca fue tan dramático que muchos de los asistentes cayeron de rodillas al instante. Ese era su líder. Su dios, por así decirlo. El que tenía las habilidades más poderosas. Sin embargo, su maestro hada de tinta había comenzado a chillar y a marchitarse. Esta era la fecha de una bestia espiritual cuyo domador había sido asesinado. Tanto la bestia espiritual como el domador eran uno en alma. Por lo tanto, morían si el otro moría. El resultado de presenciar esto sorprendería a cualquiera, ya que rara vez se veía. En este caso, el asistente comenzó a llamar a sus bestias espirituales a sus espacios básicos de domesticación. Algunos intentaron escalar los muros de tierra. Otros intentaron rendirse. Sin embargo, lo único seguro era que estaban perdidos y Brad había usado una fuerza abrumadora para recuperar la biblioteca de la ciudad nova para la gente. Un paso hecho. Capítulo 665, Años de crueldad. Mientras que Brad había descubierto que su vínculo abrumador con su pareja era capaz de aplastar fácilmente a aquellos que alguna vez habían sido poderosos, Reese estaba un poco en el lado opuesto de las emociones. En serio. Me enviaron a los cementerios y a los barrios bajos. Había esperado que Ralph viniera aquí. Un deseo de recuperar y salvar a la gente de la que provenía. Sin embargo, Reese era el que marchaba hacia allí. Sus palabras no obtuvieron respuesta. No solo se dio cuenta de que estaba marchando hacia la peor zona por negligencia, sino que además lideraba el grupo más pequeño. La única ventaja era que tenía a la gárgola elemental de fuego detrás de él. No es que eso le pareciera una ventaja, ya que el calor que irradiaba era bastante intenso. Esto puso un poco nerviosos a los que lo acompañaban. Si bien Reese tenía entrenamiento de resistencia al fuego, no todos lo tenían. De todas formas, el estado de los barrios marginales era evidente. Las casas habían sido ignoradas durante tanto tiempo que muchas de ellas no eran más que paredes sin techo. Algunas eran solo estructuras podridas con camas de heno mohoso donde algunas personas tenían la suerte de poder dormir por la noche. Se habían hecho pequeñas fogatas al costado de los caminos de adoquines rotos. Comparados con los caminos cerca de las mansiones y los negocios, era como la noche y el día. Los caminos de piedra prístinos y bien cuidados también deberían haber estado allí. Pero el dinero para eso se quedó en los bolsillos de otras familias más grandes. Lo peor era que esta era la zona del cementerio. Allí debería haber varios cuidadores para cuidar las tumbas de los héroes y los ciudadanos. A diferencia del cementerio de la academia, estas eran casas más grandes y cercanas. Deberían haber sido conservadas con el debido respeto por las personas que habían fallecido. Esto dio lugar a muchos rumores e historias de terror sobre que los barrios bajos estaban llenos de bestias no muertas que se alzaban de nuevo debido a la falta de respeto. Sin embargo, no era falso. En comparación con los lugares donde la familia Mourne tenía gente, esto era peor a su manera. La familia Mourne puede tener algunos cuidadores retorcidos que esconden los cuerpos de sus enemigos aquí, pero el verdadero problema que Reese necesitaba manejar era la enfermedad que causaban los muertos vivientes. Dejar a estas bestias dentro de la ciudad seguiría siendo una plaga. Una posible sentencia de muerte para la ciudad. También estaba allí para demostrar que estas personas que ya habían sufrido y siempre habían sufrido tendrían la oportunidad de superar esa condición. Mostrando la clara diferencia entre el levantamiento contra la corrupción. Esta no era la única diferencia que había. La gente de los barrios bajos no se escondía como en todos los demás lugares de la ciudad de Nova. Simplemente porque ya sabían que sus vidas estaban en riesgo en todo momento. Algunos de los hijos de las familias más ricas se desahogaban viniendo aquí, prometiendo monedas de oro enteras solo por hacer cosas escandalosas. Muchos habían sido lastimados o asesinados, pero las tentaciones del dinero para comprar comida y mejorar todo lo demás eran demasiado. Aunque parecía que esto había pasado desapercibido para la mayoría del grupo,
estaba bastante claro que era algo por lo que todos debían luchar. Reese lo sentía cada vez más a medida que se adentraba en los barrios marginales. Cuando él y la fuerza que lo acompañaba llegaron a las puertas de los cementerios más grandes que habían sido abandonados, ya había más de 20 residentes de barrios marginales, tanto jóvenes como mayores, que habían comenzado a seguirlos. Tenían curiosidad y querían ver qué estaba sucediendo. Acabaremos con los cuidadores del cementerio que lo utilizan como vertedero para sus sucios actos. Después de eso, comenzaremos a eliminar a las bestias no muertas antes de limpiar toda su área habitable. Les prometo que, cuando completemos nuestras tareas, todos ustedes tendrán un futuro mejor. Solo obsérvenos. La energía de RS se disparó y la espada de acero espiritual vibró mientras despegaba por los aires. No le había contado a nadie sobre sus avances mientras estuvo en el paraíso de las mariposas. El entrenamiento energético y la meditación que había realizado estaban ahí para mostrar las conclusiones de todo. Él y su compañero habían podido trabajar lo suficientemente bien como para que su espada de acero espiritual pudiera flotar fácilmente en el aire usando las energías espirituales que había almacenado. Más allá de eso, las energías metálicas estaban surgiendo creando un aura de espada potente. RS también estaba irradiando la misma energía, lo que hizo que quienes lo presenciaran instintivamente le creyeran. Era diferente de los cuidadores aquí que atacarían a cualquiera que se acercara demasiado. En serio. Viniendo al territorio de otra persona y tratando de desenterrar pruebas de esto y aquello. Sé que hay algunas personas tontas que intentan apoderarse de la ciudad, pero eso no es para que lo hagan grupos pequeños como el tuyo. Simplemente ve a buscar una tumba y métete en ella. La voz era un poco mayor. Pero cuando el hombre pálido se mostró, no era que realmente fuera viejo. El hombre estaba claramente enfermo por haber permanecido años en un cementerio lleno de bestias y cuerpos en descomposición. Había estado allí por una razón, él era el que había enterrado todas las pruebas, el que había hecho que las familias poderosas parecieran perfectas durante generaciones. Cavadles tumbas, ya que son demasiado tontos para escapar. Agitó la mano y el suelo tembló. Los lugareños sabían que bestia se acercaba. Además de los 4 poderosos caballeros esqueléticos que habían caminado para proteger al cuidador, había una bestia espiritual debajo del suelo. Cuando la enorme cabeza esquelética emergió del suelo, sobresalieron las garras esqueléticas y unos dientes inusualmente afilados como agujas. Pero, por lo demás, el cuerpo estaba completamente esquelético, con tierra entre los huesos. Los lugareños aprendieron a temer al topo esquelético que podía arrastrar fácilmente a sus presas bajo tierra. Las aplastaba con la tierra y las obligaba a entrar en tumbas profundas donde serían alimento para los no muertos o se convertirían en no muertos ellos mismos. Era una bestia cruel que tenía la inteligencia suficiente para seguir órdenes y disfrutar matando. Eso es todo. Pensé que tendrías más cosas de las que ocuparte. Mi compañero se ocupará de eso mientras yo me ocupo de ti. RS suspiró. Sabía que lo estaban subestimando, ya que al hombre parecía no importarle en absoluto sus palabras. Puedes empezar a limpiar a los demás no muertos de la zona. Pedí ayuda cortésmente a la gárgola elemental de fuego y ésta respondió encendiendo su cuerpo con un fuego brillante. El resto de las fuerzas que habían venido con RS miraron a los caballeros esqueléticos. Sabían que su trabajo era cooperar y encargarse de ellos. De un salto rápido, RS se subió a la espada de acero espiritual y ésta flotó más alto antes de lanzarse hacia adelante. Lo dejó caer justo encima del cuidador antes de hacer un giro brusco para atacar al topo esquelético. El movimiento fue sorprendente, pero el cuidador tenía experiencia. Era mucho más rápido de lo que parecía y atacaba con un cuchillo afilado como una cuchilla. Perfecto para cortar los errores de la familia Mourne y quemarlos. Eso no es mucho en mi contra. He entrenado con el aura de la espada mucho más de cerca de lo que tú has entendido cómo cortar con esa espada. RS asombró al cuidador al atrapar perfectamente la espada en sus manos. Ondas de metal y energía espiritual que creaban un aura de espada alrededor de RS sacudieron el cuerpo y el alma del cuidador. Mi compañero me enseñó a usar esta fuerza mejor de lo que tu compañero te enseñó a matar. Pero eso no importa. Has causado daño a muchas personas.
Es hora de colocarte en una tumba también. El ligero matiz de tristeza en la voz de RS se debía simplemente a que no le gustaba quitarle la vida a ese hombre, pero lo hacía por un futuro mejor. Un hombre retorcido y dispuesto a diseccionar cuerpos constantemente con alegría no podría vivir en un futuro mejor. Ese tipo de hombre siempre traería plagas y dolor consigo. Un grito de sorpresa, dolor y miedo salió del topo esquelético. Nunca había emitido un sonido así, lo que hizo que los ojos del cuidador se abrieran de miedo antes de que Ree se cortara con su mano, provocando que la garganta del hombre sangrara profusamente. Sintió una ligera tensión, ya que había utilizado una cantidad significativa de energía para hacer que su mano actuara como una espada mientras que su compañero también lo hizo para batirse a duelo con el topo esquelético y luchar sin ser sujetado. Sin embargo, con el cuidador y el topo esquelético muertos, la batalla contra los caballeros de la muerte fue mucho más fácil. Ya no tenían la guía de un domador. Sus acciones se desmoronaron. Todo el grupo pudo seguir el ejemplo de la gárgola elemental de fuego para limpiar el cementerio y los barrios bajos de las bestias y los lacayos de la familia Mourne que aún se encontraban por allí. Tendrían que luchar durante varias horas. Por mucho que Reese quisiera irse y ayudar a los demás, sabía que las bestias de aquí podrían crecer como una plaga y dañar a la gente a largo plazo. Tenía que completar su propia misión aquí. Capítulo 666. Matones. Me enviaron solo para que me ocupara de la gente en los malditos almacenes. Isa debería haber venido aquí. Los comerciantes usan este lugar más que la gente normal. Pero no, tuvieron que enviarme cuando podría haber sido mejor ayudando a Grace. Los murmullos de Ralph eran constantes. La gran fuerza detrás de él, compuesta por estudiantes, personal de la academia y guardias, también escuchaba cada palabra. Intentaban hacerse oír, pero Ralph estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos. Estaba muy claro que no le iban a importar en absoluto. Ni siquiera enviaron una gárgola conmigo porque no la necesitaba, dijeron. Es ridículo. Hacerme hacer todo este trabajo solo. Las quejas solo empeoraron cuando Ralph descubrió que podía llegar hasta el distrito de almacenes de la ciudad de Nova sin que nadie lo molestara. El distrito de almacenes era exactamente lo que cualquiera esperaría que fuera, un lugar de almacenamiento para muchas empresas y, sobre todo, para las mercancías de las grandes familias. Originalmente se construyó en las afueras de la ciudad, pero a medida que la ciudad se expandió con el paso de los años se construyeron casas, murallas y más cosas a su alrededor. Ahora bien, era un lugar en el que no vivía mucha gente porque era complicado moverse por él. A medida que las familias más numerosas comenzaron a preocuparse por la posibilidad de que sus bienes fueran robados o por los comerciantes, aumentaron la seguridad. Esto causó grandes problemas al público en general que tenía que caminar por esa zona. Muchas veces, las familias más corruptas utilizaban a sus guardias para detener a las personas, diciendo que podían suponer un riesgo para sus bienes almacenados. Esto era solo una forma de añadir presión, de intimidar. Sin embargo, la cosa empezó a empeorar. Además de utilizar tácticas de intimidación, hubo muchos casos en los que los guardias aprovecharon esta oportunidad para secuestrar a personas que les resultaban útiles o que estorbaban. Las familias corruptas aprovecharon esta oportunidad para sacar ventaja o pudieron ocultar estas acciones. En esencia, esto se convirtió en un territorio de pandillas. Los guardias de muchas familias corruptas siguieron a los guardias de la familia Mourne. Se habían dado cuenta de que podían hacer más sin ninguna razón ni repercusión. Esto era un poder ilimitado en las mentes de las personas retorcidas y más débiles que decidieron proteger los bienes. Recién en los últimos años los almacenes generales de pequeñas familias y comerciantes empezaron a ser objeto de saqueos. Acusaciones de que existían métodos para robar otros almacenes de mercancías, acusaciones de que allí se escondían personas como delincuentes, acusaciones de secuestros para convertir a los esclavos, lo cual era muy hipócrita, ocurrían constantemente. Nadie contaba con la cantidad suficiente de fuerzas para impedir que todo esto sucediera. Se trataba de un problema que contaba con el apoyo de la familia Mourne y que, a su vez, lo empeoraba. Por lo tanto,
se trataba de una parada importante que justificaba la concentración de un gran número de fuerzas para poner orden. Cuando Ralph finalmente miró hacia atrás después de llegar a esta zona, se dio cuenta de que más de las 3/4 partes de la fuerza con la que lo habían enviado pertenecían a la familia Mane. Estaba claro que estaban allí para recuperar adecuadamente los bienes robados y permitir que volvieran a comercializarse y usarse. La mentalidad de acaparamiento de los que tenían poder era repugnante. Esta avaricia había causado daños en todas partes. La familia Mane estaba allí para intentar detenerla, pero ahora que sus planes se habían consolidado, tenía sentido que pusieran sus fuerzas en marcha. El comercio sería la base para reconstruir Nova City. Todos los bienes robados podrían ser los billetes para un futuro mejor en lugar de pedir limosnas a las ciudades aliadas. De todas formas, estaba dispuesto a tratar con todos. Cuando Ralph llamó al jabalí fundido y al cachorro de dragón, todos sintieron la fuerza que los acompañaba. Sabían que Ralph era duro, las hachas que llevaba eran claramente más pesadas que cualquier otra hacha que hubieran visto. Sin embargo, seguía murmurando como un niño molesto. Eso los desanimó. Los almacenes más pequeños son vuestros. El mío es el que tiene el gran escudo de la familia Mourne. Cuanto antes lo limpiéis todo, antes podremos ir a ayudar a los demás. Pero si encontráis a alguien que esté cautivo, llámame. Había una certeza de que encontrarían a personas que habían estado cautivas. Por lo tanto, cuando eso sucediera, Ralph quería saber. Había crecido en las calles y sabía bien que siempre existía la posibilidad de que yo simplemente desapareciera. Muchas de las otras personas que estaban en las calles en sus mismas condiciones no ocultaban los rumores de personas desaparecidas. Un día dormían donde solían hacerlo, tratando de conseguir comida. Al día siguiente, se habían ido. Algunos decían que simplemente se habían levantado y se habían ido, pero eso nunca sucedió. En cambio, todos sabían que las familias poderosas se los habían llevado como mano de obra barata. Tan barata que era gratis. Eso le permitió a Ralph empezar a sacar a la luz parte de su ira reprimida, la molestia de sentir hambre cuando era pequeño, el dolor de sentirse siempre solo y la gran ira que le produjo darse cuenta de que, después de todo ese duro trabajo, podían arrebatárselo todo. Realmente necesitaba perder a la familia que había crecido a su alrededor. Incluso con su actitud, ellos dependían de él para las cosas. Lo ayudaron a crecer. Incluso encontró a alguien por quien valía la pena luchar. ¿Qué clase de hombre sería si no diera un paso adelante y luchara por ello? ¿Qué clase de persona sería? Mira. Te lo dije, estos mocosos vendrían aquí y se nos ofrecerían una vez que se dieran cuenta de que todas las otras pequeñas fuerzas opuestas que lanzaron fallaron. Aquí está el primero. Ese niño que ganó un torneo. Vamos a destrozarlo. Ralph hizo que su jabalí fundido derribara la puerta, pero se encontró con un grupo de rostros codiciosos y retorcidos. Los aullidos y gruñidos de sus hienas salvajes demostraban que todos seguían al mismo grupo. Al mismo líder. Hiena canosa, ve y dóblala por mí mientras el resto se ocupa de esas bestias desquiciadas. El líder era un hombre un poco mayor que tenía el escudo de la familia Mourne tatuado en sus brazos. Una clara señal de que estaba siguiendo a los fuertes para oprimir a los débiles. Vamos a volvernos locos. Ralph se sintió insultado y se dejó llevar por su ira. Las hachas se alzaron y la hiena canosa que cargaba se enfrentó a ellas de frente. Mientras los huesos crujían y las hachas cortaban, los oídos de todos se escucharon por encima de los gritos y las risas. Era tan fuerte que ni siquiera hubo oportunidad de comenzar a preguntarse qué había sucedido. Solo hubo silencio después. O al menos hubiera sido silencio. El rugido dracónico del dragón bastaba para hacer temblar todo el gran almacén que se utilizaba como lugar para que estos matones prosperaran. El dragón respiró mientras el jabalí fundido también lo hacía. Habían estado juntos lo suficiente como para cooperar, pero Ralph aún no había visto cuál sería su ataque combinado. Las llamas violentas se mezclaron con vapores ácidos que hicieron que las llamas se volvieran de un extraño color amarillo. Derritieron y quemaron todo a su alrededor, incluidas las hienas y el líder sufriente. Estas no eran llamas purificadoras. Algo así sería amable.
Eran llamas ácidas peligrosas que les causaron un dolor extremo en sus últimos momentos. Aunque era cruel, Ralph caminó entre ellos ileso, ya que sentía que sus recientes actividades de forja le causaban dolor. Las llamas de sus compañeros y el ácido no podían hacerle daño. Entrenó con ellos. Incluso cuando se acercó a ellos, solo pudo sentir el dolor que se había causado a sí mismo. Su corazón ni siquiera se inmutó cuando los matones fueron golpeados sin piedad. Habían causado tanto daño que se habían vuelto invencibles en su pequeño escondite. Pero eso fue un error. Eran humanos. Eran débiles. Nunca se hicieron más fuertes porque dejaron de entrenar cuando se dieron cuenta de que podían usar su fuerza contra las masas como quisieran. Ahora iban a encontrar su fin como un acto de justicia. Ralph y todas las fuerzas que se habían unido a él acabarían con su escoria en la ciudad. Independientemente de cualquier otra cosa, incluso si Ralph no estuviera allí, la gente de los alrededores recordaría lo que ocurre cuando este tipo de matones están cerca. ¿Qué ocurre cuando empiezan a crecer? Eso impediría que volvieran a crecer de esa manera. Se estaba limpiando todo el distrito de almacenes. Se estaban limpiando todos los escondites utilizados para cosas terribles. Se estaba limpiando cada pequeño rincón y grieta. Nadie podría salir de allí al final del día. Solo las víctimas serían liberadas para comenzar de nuevo. Para volver a ver la luz del sol. Ralph iba a estar seguro de eso. Especialmente porque ya había escuchado los jadeos de libertad sorprendida de los que estaban siendo liberados de los almacenes más pequeños cercanos. Capítulo 667, Mercados caóticos. ¿Lista para moverte? El grito de María salió con un tono áspero que hizo que todos los sanadores que estaban reunidos detrás de ella se pusieran más altos que antes. Ninguno de ellos esperaba que ella tuviera tanta fuerza en todo lo que hacía. La mayoría de los balleneros creían que eran débiles, que debían serlo, que no tenían ninguna posibilidad de ser lo suficientemente fuertes para sobrevivir solos. Sin embargo, todo eso había cambiado recientemente. Muchas de las familias más numerosas inmediatamente se opusieron a los rumores y llegaron las pruebas de que María, una sanadora con una bestia sanadora, había logrado ganar batallas en los torneos de la academia. La idea había empezado a afectar a los curanderos que trabajaban para ellos. Los curanderos que trabajaban por muy poco dinero porque eran demasiado débiles para luchar contra las familias. Demasiado débiles para exigir más. Demasiado débiles para irse y trabajar por su cuenta. A los balleneros siempre se les enseñó que acababan con la protección. Esto había llevado a que una gran mayoría de sanadores nunca trabajaran para volverse más fuertes. Incluso el grupo de sanadores vestidos de blanco estaba claramente en desventaja porque ellos tampoco se habían desarrollado lo suficiente para convertirse en luchadores. Por eso habían logrado unirse y contratar guardianes. Toda esta cultura fue repentinamente desafiada cuando una joven estudiante expulsada de la gran familia debido a su debilidad fue capaz de luchar uno a uno con algunos de los mejores estudiantes de otras academias. El grupo de Isa necesita ayuda para recuperar el territorio de los comerciantes. Los guardias de carruajes de la familia Mourne han tomado el control de 3 caminos comerciales. Están matando a los dueños de las tiendas para quedarse con las mercancías y debilitar a la ciudad en su conjunto. Están realizando un movimiento peligroso y violento. La información acababa de ser traída por Gerald, quien se había apresurado y había logrado detectar la batalla en la que se encontraba Isa. Debido a que le habían asignado un grupo de estudiantes, personal de la academia y las fuerzas de la familia Mane que podían explorar, se habían estado comunicando entre grupos. Así también fue como les contaron las noticias de los ataques exitosos a la biblioteca, el cementerio y el distrito de almacenes. Esta noticia había fortalecido enormemente la mentalidad de las fuerzas. También había sido sorprendente que muy pocos sanadores se hubieran visto obligados a ir a esos 3 lugares. La abrumadora fuerza que fue subestimada radicalmente por las fuerzas más débiles de la familia Mourne demostró ser de gran valor. La única zona que realmente necesitaba sanadores era el distrito de almacenes, donde rescataron a varias personas. Los habían utilizado como caballos de batalla que podían ser desechados en cualquier momento. Eso había servido para enfadar aún más a muchos estudiantes y los había llevado a luchar con más ahínco.
20 de ustedes vendrán conmigo. Hay varios guardias de la familia Green que también se dirigen allí ahora. Los habían enviado a los muros exteriores ya que se espera que la general Green regrese cuando derrote a los miembros del culto de la luna de sangre cerca de la ciudad. María lo sabía bien mientras avanzaba. Cuando Lid le quitó la túnica de emperatriz, María se volvió increíblemente intimidante. Las energías que irradiaban a su alrededor solo parecían ser más peligrosas. Esto se debía al hecho de que Lid podía desentrañar parcialmente la forma que había adoptado para ayudar a curar y proteger a María. Pequeños tentáculos con púas con veneno paralizante y adormecedor podían raspar a los enemigos. Una posibilidad aterradora. Mientras María corría hacia adelante con los curanderos detrás de ella, Isa estaba lidiando con lo que solo podía llamarse caos. Reúnanse en una línea y avancen. Quieren destruir esta área porque saben que están derrotados. Después del primer encuentro con las bestias, Isa había notado que hubo un cambio repentino en el estilo de batalla de los guardias del carruaje de la familia Mourne que habían comenzado a atacar descaradamente los negocios de los comerciantes que no seguían sus órdenes. El cambio se había producido cuando intentaron obligar a los comerciantes a hacer lo que decían, pero como 3 zonas ya no habían cumplido las órdenes de la familia Mourne y otras familias movilizadas, estaba claro que era necesaria más violencia. Los lagartos con cabeza de escudo no se están deteniendo. Uno de los miembros del personal de la academia estaba tratando de avanzar. Había sido uno de los instructores de batalla que usaban la lanza. Sin embargo, su bestia lanza voladora no pudo tomar la energía del viento que normalmente usaba y perforar las cabezas de los lagartos con cabeza de escudo. Están usando una bestia para aumentar sus afinidades con el metal. Necesitamos encontrar a esas bestias y acabar con ellas. Isa estaba tratando de localizarlos, pero muchos del grupo con el que había estado estaban heridos, ya había buscado a la gárgola elemental del viento. Desafortunadamente, estaba ocupada luchando contra 3 grandes lagartos guardianes. Eran la ruta de crecimiento más rara para los lagartos con cabeza de escudo. Eran propiedad del líder de los guardias del carruaje de la familia Mourne. El hombre con el que tenían que luchar. Isa quería poder derrotarlo. Era un hombre conocido por usar la fuerza para conseguir lo que quería. También era conocido por los comerciantes que exigía una tarifa especial para pasar junto a los comerciantes con los que estaba. Básicamente, si otro grupo de comerciantes pasaba por el lugar al que él estaba vigilando, les robaba algunos de sus bienes o monedas de oro. Era ridículo e injustificado. Este era un problema que se solucionaría. El único problema era que Isa no podía apresurarse y luchar uno a uno con sus bestias, lo que le proporcionaba la fuerza suficiente para superarlo sin sus bestias que necesitaban luchar contra la gárgola elemental del viento. Por lo tanto, estaban perdiendo la pelea. Dispersaos y curad a los que tienen las heridas más graves. Algunos de ellos tienen los brazos rotos debido a los lagartos con cabeza de escudo. Los demás deben ser llevados de vuelta a la academia. La gente de Gerald se encargará de eso. Las órdenes llegaron a oídos de Isa y sintió que su oportunidad estaba aquí. María, pelea con ese hombre que está ahí. Yo me encargaré de sus guerreros más fuertes. Cuando María escuchó a Isa gritar, se concentró y flexionó sus piernas antes de saltar hacia adelante y saltar sobre el lagarto con cabeza de escudo más cercano. Los curanderos que estaban con María vieron esto y se quedaron atónitos, pero no tuvieron tiempo de mirarla con asombro. Isa también estaba mostrando su verdadera fuerza. Las llamas estallaron en llamas cuando se fusionó con el elemental de fuego. Las llamas calentaban toda el área y hacían que los lagartos con cabeza de escudo sintieran una inmensa tensión. La ventaja de hacer esto en lugar del golem de cristal perfecto o la bruja de invierno era que los domadores que controlaban a los lagartos con cabeza de escudo también tenían escudos. No podían sostener sus propias armas cómodamente. Los debilitó mucho cuando ella comenzó a lanzarles bolas de fuego. Las oleadas de llamas hicieron que toda la línea de guardias del carruaje comenzara a dejar caer sus escudos y se vieron obligados a desenvainar sus espadas. Tenían menos defensa y tuvieron que confiar en sus debilitadas bestias. La manera perfecta de sacar ventaja. Mientras tanto, el líder de los guardias del carruaje no pasó por alto la amenaza de que María se acercaba.
Blandía un enorme escudo de cuerpo entero que requería 2 manos. Era un escudo intimidante con púas que podía matar bestias cuando el escudo golpeaba a muchas personas. Era una de las razones por las que se lo consideraba poderoso e intimidante. Se movió para bloquear a María pensando que era solo una niña que corría tras él. Para su arrogancia, ella se lanzó a su alrededor como si su intento de golpear con el escudo fuera solo un truco infantil. Se sintió débil por primera vez en más de 30 años de luchar contra bestias. 30 años de convertirse en el portador de escudo más fuerte de toda Nova City. No es que supiera que ese título era solo suyo porque la familia Empourne lo había comprado con dinero y rumores. Aunque todavía era duro y María descubrió que había una razón por la que podía controlar a 4 bestias poderosas, sus dagas lograron atravesar su piel y sacarle sangre. También se sorprendió de que su enemigo no hubiera caído y comenzara a luchar contra ella de otras maneras. Pero la arrogancia no se había desvanecido. El sentimiento de debilidad fue ignorado por la ira mientras se recordaba a sí mismo que esas heridas no podían hacerle daño. Pequeña rata. Te mostraré qué hacer entonces. ¿Qué te voy a aplastar? La confusión se apoderó de su tono de voz, que de repente se volvió incoherente y furioso, antes de darse cuenta de que no había movimiento en todo su cuerpo. Tampoco podía sentir sus pies mientras intentaba avanzar para atacar a María en su ira. Con la introducción del veneno paralizante y del veneno adormecedor, todavía estás en pie. Eres el oponente más duro a la defensiva al que me he enfrentado cuando se trata de defensa pura. Pero confías demasiado en tu intimidación. No estás entrenado contra venenos. María sintió que se había preocupado por Isa por nada. Lo que no se dio cuenta fue que el líder de los guardianes del carruaje de la familia Mourne de hecho se había entrenado contra venenos. Los venenos de Elite eran así de poderosos ahora. Capítulo 668, Ola de agua y hielo. ¿Crees que puedas ayudarme a hacer que toda un área esté cubierta de agua? La dulce pero seria voz que llegó a los oídos de la gárgola elemental de agua le hizo preguntarse dónde estaba. Había viajado por todas partes con Alexander incluso antes de convertirse en la gárgola elemental del agua. Estaba acostumbrado a las batallas entre bestias más grandes que él. Bestias que podían causarle graves daños. Personas que podían contrarrestarlo completamente solo con sus habilidades con las armas. Sin embargo, cuando Grace le hizo una pregunta, sintió que no se estaba acercando al centro de Nova City, donde 3 familias subordinadas habían logrado tomar una fortaleza seria que habían construido para mantener mejor su fuerza dentro de la ciudad. Muchas de las casas cercanas habían sido completamente destruidas. Habían sido utilizadas para crear la fortaleza central que se agregó al ayuntamiento principal y que habría sido la residencia del señor de la ciudad. Desafortunadamente, este era considerado un lugar al que nadie iba, ya que las familias poderosas habían prohibido que nadie se acercara a él durante algún tiempo. Por lo tanto, era un lugar que la mayoría de la gente evitaba. Las casas cercanas también fueron desalojadas porque daba miedo vivir cerca del lugar donde solían instalarse las familias corruptas más poderosas. Fue una decisión acertada, pero, en cualquier caso, esa fue una razón más para que la oposición actual intentara recuperar la zona. La plaza central de cualquier ciudad debería estar llena de emociones alegres y alegres. Un lugar donde los habitantes locales acudieran a disfrutar del ambiente y del crecimiento del turismo que les brindaba una vida fructífera. Quiero congelar todo aquí y provocar una tormenta de viento. ¿Puedes ayudarme? Grace sabía que no podía luchar de frente. Había muchos guardias reunidos aquí. Y fácilmente 3 jefes de familia de las familias menores directamente bajo la familia Mourne. Su objetivo era simple, podía dificultar fácilmente el movimiento de las fuerzas más débiles mientras su pinzón de hielo congelaba y lanzaba ráfagas de viento hacia esta pequeña fortaleza. Desde allí, las fuerzas de la familia Mane y la familia Green podían manejar las amenazas reales. Con el grupo más grande aparte de Clarks, la gárgola elemental de agua pensó que se contendría hasta que se acercara una amenaza mayor. Sin embargo, tenía la inteligencia que conlleva ser una bestia más poderosa. Esto por sí solo le permitió comprender lo que significaba la gracia en el cuidado. Con un suave gruñido, comenzó a absorber una gran cantidad de energía del agua. Había demostrado su fuerza a Clark,
quien le había contado a Grace sobre las gárgolas elementales. Todos en el grupo sabían que había una gran diferencia de fuerza entre ellos y las gárgolas elementales. Especialmente cuando se trataba del control de las energías. Grace quería aprender de ellos, pero no era una oportunidad que tuviera en ese momento. Tendría que aceptar que no podía hacer mucho en ese momento y solo concentrarse en lo que podía hacer para alcanzar su objetivo. Nuestro amigo va a crear un páramo de agua que congelaré. Después de eso, atacaremos. Los atacantes a distancia bombardearán las paredes aquí mientras los combatientes frontales derribarán todo. Clara, confío en ti para que te encargues de los 3 jefes de familia menores. Bueno, estaba a punto de irme corriendo con Clark, pero como tú ibas a ir a un lugar divertido y quiero que todos nos reunamos en la casa de la familia Mourne después, podemos hacerlo. Grace sonrió cuando Clara aceptó su estrategia de batalla rápida. Sobre todo porque sabía que Clara no era alguien que pudiera obedecer órdenes y que estaba mejor luchando sola. Ese tipo de aura la rodeaba. Una luchadora solitaria. Con un fuerte estallido, una tremenda cantidad de energía de agua se extendió por toda la plaza. Provocó un enorme y repentino aguacero. Esta era una habilidad que la gárgola elemental de agua usaba para extraer toda el agua del aire. Era una habilidad dura que dañaba a otras bestias que dependían del agua porque obligaba a que su control se debilitara. Sin embargo, eso no fue algo malo. La enorme cantidad de lluvia hizo que se acumularan centímetros de agua y se filtraran en la fortaleza construida para usarse como protección aquí en la plaza. Sintiendo que era el momento adecuado, Grace y su pinzón de hielo comenzaron a hacer su propia magia. Además de la curación obvia que se produjo cuando ella y su pareja comenzaron a consumir tantas hierbas valiosas mientras meditaban, se produjo una acumulación de energías de viento y hielo. Esto era difícil de mantener bajo control, ya que la pareja tuvo que usar su vínculo conjunto para evitar que dañara a cualquiera de ellos. Pero hasta ahora habían logrado mantener la calma y el control. Incluso Clark no se había dado cuenta de la gran cantidad de energías que ambos mantenían dentro de su vínculo. Esto fue una ventaja no deseada en lo que respecta al daño que se habían causado entre ellos debido a las energías que dañaban a Grace y al pinzón de hielo que intentaba evitar que las energías fluyeran hacia ella. Ahora, su vínculo podía soportar una cantidad mucho mayor de energías de hielo y viento que fluían a través de él. Por lo tanto, cuando las energías se liberaron, se mostró la verdadera fuerza que el primer pinzón había logrado adquirir. Como la mayoría de las bestias, las energías podían exhalarse por la boca. El pico helado del pinzón de hielo se abrió y la lluvia torrencial comenzó a congelarse. En un movimiento similar al de la gárgola elemental de agua, una ráfaga de viento azotó toda la zona. Sin embargo, no se trataba de un simple viento. La lluvia se convirtió en granizo y nieve. El agua del suelo comenzó a congelarse en cristales irregulares debido a los efectos del viento proveniente del pinzón de hielo. La frente de Grace se llenó de arrugas mientras se concentraba en controlar el flujo de energía entre ella y su pareja. A pesar de la tensión que soportaban, la zona estaba cambiando enormemente a cada segundo. No muchas bestias podrían haber afectado a la lluvia que estaba provocando la gárgola de agua. Había esperado que Grace y su compañero esperaran hasta que terminara de hacer que el agua se filtrara en todos los aspectos de la pequeña fortaleza construida dentro de la plaza. Sin embargo, se había equivocado. No pudo controlarlo, se sorprendió cuando de repente dejó de tener la habilidad de mirar con asombro a la bestia y al domador que habían crecido enormemente sin que él lo supiera. Según los pensamientos que Alexander había compartido con él, el grupo no debería ser tan poderoso. Debería ser incapaz de manejar tanta energía a la vez. Comienza el ataque. Clara tomó la iniciativa mientras Grace y el primer pinzón también cesaron su ataque. No podían agotarse por completo. Grace todavía podía disparar flechas hechas de hielo que su compañero había creado para ella. Para eso habían entrenado. También había tomado notas de cómo había estado entrenando Isa. Como bestia de viento y hielo, el pinzón de hielo podía manipular las flechas de hielo que creaba para que Grace las disparara. Gracias a las habilidades que Grace aprendió de Maaria, que era una arquera extraordinaria, todo era más fácil. Varias flechas, junto con algunos ataques elementales,
volaron hacia las paredes que habían levantado los jefes de familia menores. Era sorprendente la cantidad de ataques que volaban por el aire sin resistencia. Lo que era aún más sorprendente era el hecho de que el hielo tenía un efecto aún más profundo en las paredes. Como este no era un lugar acostumbrado a congelarse por completo, las paredes y los materiales utilizados en los edificios no estaban hechos para resistir temperaturas gélidas. Normalmente, la nieve caería y se derretiría en el mismo día. Eso significaba que el frío no sería tan fuerte como en los territorios de Ciudad Neville. Cuando las paredes de madera se hicieron añicos, se escuchó un rugido de las fuerzas que Clara dirigía. Esto se sumó al repentino brillo de las llamas que se originaron cuando Clara utilizó las habilidades de su bestia a su favor. Específicamente para envolver su sable en llamas mientras se dirigía hacia el oponente más fuerte dentro de la fortaleza construida por los jefes de familia menores. La ferocidad de la batalla fue suficiente para hacer temblar a muchas de las casas circundantes. No era por el daño que se estaba haciendo, sino por las grandes cantidades de energía que se estaban liberando. Los más débiles de ambas fuerzas se estaban viendo obligados a retroceder. No podían soportar estar cerca de la presión de una bestia poderosa. Esto no incluía a Grace. Ella había dejado de ser tan débil hacía mucho tiempo. Todo esto estaba sucediendo con una fuerza extrema que ninguna de las fuerzas de la familia Mourne esperaba. Todos sus planes habían comenzado a desmoronarse. Fue un suceso horrendo para los muchos que se creían invencibles. Sin embargo, todavía no estaba cerca de terminar. Muchas de las fuerzas de la familia Mourne estaban congregadas en el único lugar donde debían estar. La casa de la familia Mourne. El último lugar bajo asedio. Capítulo 669, la mansión de la familia Mourne. Clark se encontraba frente a la mansión de la familia Mourne. La enorme mansión era una de las más grandes. No era un hecho desconocido que la familia Mourne había comprado las tierras y la casa, lo que les permitió expandirse. Habían creado una enorme zona de entrenamiento para sus guardias personales, que también utilizaban para mostrar a sus invitados quiénes y qué miembros jóvenes de su familia estaban creciendo a un ritmo impresionante. También era bien sabido que debajo de la casa de la familia Mourne había una enorme bóveda que albergaba múltiples ejemplares de bestias derrotadas por la familia Mourne que podían utilizarse como materiales valiosos. La base de esto era que la familia Mourne podía hacer alarde y utilizar su poder y riqueza. El general Mourne había insistido en que, cuando llegaba, había muchos de sus subordinados de las familias menores allí para darle la bienvenida. Una estrategia puramente egocéntrica que demostraba la fuerza que tenía. María había crecido en esto. Lo había visto todo desde que era pequeña. También le habían prohibido estar cerca de ellos. Lo que sintió Clark cuando escuchó esto no fue nada comparado con lo que sintió cuando descubrió que María había sido encerrada en habitaciones o armarios cuando sucedieron los eventos más grandes cuando era un bebé. Todo esto solo porque tenía una medusa que picaba con luz como bestia y que servía para curar. No estaba relacionada con el fuego como algunas, sino todas, las bestias de la familia Mourne. Esta era la razón principal por la que luchaban contra la familia Mane tan a menudo. Ambos tenían bestias de tipo fuego similares que necesitaban materiales similares. Esta había sido una buena rivalidad cuando las familias eran jóvenes. Pero a medida que cambiaron sus formas de crecer, las familias adoptaron diferentes enfoques. La familia Mourne abusó de su fuerza y obligó a otros a ayudarlos a crecer aún más. La familia Mane hizo aliados y utilizó sus conexiones para hacer florecer más relaciones. Dos enfoques diferentes. A pesar de todo esto y del enojo de Clark, ahora se enfrentaba a los objetivos de su entrenamiento. La verdadera razón por la que seguía su camino. Los guardias que rodeaban la casa de la familia Mourne eran conocidos como los guardianes de la familia Mourne. Los guardianes llevaban armadura de placas completa y manejaban varias armas. Siempre estaban preparados para luchar porque eran los mejor entrenados. Comparados con cualquier otro lugar con guardias de la familia Mourne, estos eran los mejores. Ese era simplemente el egoísmo que venía con la familia Mourne. Demandaban lo mejor para sí mismos. Hay algunos fugitivos que vienen de otras localidades, pero la mayoría de las familias más pequeñas de la familia Mourne están huyendo. Nos subestimaron.
Gerald había estado repasando las batallas que estaban sucediendo y ayudando aquí y allá, pero donde su grupo tuvo más éxito fue en la comunicación. Muchos estudiantes no eran los mejores en lo que se refiere a lucha o cualquier otro aspecto de la batalla, pero aún así deseaban luchar y hacer cambios. En lo que respecta a la Academia Nova, habían devaluado a estos estudiantes, aquellos que encajarían en otro lugar. Principalmente porque las familias poderosas solo utilizaban a un pequeño puñado de individuos capacitados para la recopilación de información o la comunicación. No querían a extraños. Por lo tanto, estas lecciones a menudo se olvidaban dentro de los profesores corruptos de la academia. Esto hizo que muchos perdieran su verdadera vocación, escabullirse en el caos, moverse sin ser notados, poder aprender lo que se necesitaba y marcar la diferencia compartiendo la información correcta. Eso es bueno. Significa que tenemos una rata atrapada en una jaula aquí. La voz de Clark destilaba furia fría. Las sombras a su alrededor parecieron vibrar mientras Chai comenzaba a prepararse para el asalto. Debbie flotaba cerca, invisible para que nadie pudiera ver su nueva y aterradora forma. Necesitaba una carta del triunfo para su seguridad. Entonces te respaldaré. Sé que hay otros que vienen a ayudar, pero tú pareces estar listo para ir. Gerald sintió que él podría ser el más débil aquí. Las fuerzas que habían venido con Clark eran las más fuertes que Clara había logrado reunir. Los profesores que habían visto a estudiantes lastimados. Los guardias que habían perdido la razón para defenderse. Los estudiantes que perdieron o deseaban proteger a las familias amenazadas por la familia Mourne. Habrá gente con habilidades similares a las tuyas. Encárgate de ellos. Clark confiaba en que Gerald había crecido enormemente. Que el camaleón acorazado sería capaz de ayudar a Gerolf a lidiar con aquellos que tontamente pensaban que podían encargarse de los combatientes que derribaban la puerta principal. Lo tienes. Yo me ocuparé de lo que sea mientras tú te ocupas de ese mocoso que tiene María como hermano mayor. Gerald sonrió mientras caminaba hacia las sombras. El camaleón acorazado actuaba como el encargado de mimetizarlo con el entorno. Los guardianes de la familia Moirne se habían reunido y estaban preparando sus ataques. Algunos tenían arcos y flechas de fuego. Estos ataques a distancia eran la razón por la que pensaban que esta fuerza caería. Pero algunos mostraron algunos ejemplos claros de agregar energía adicional a sus ataques. Ya habían oído hablar de sus pérdidas. Vuelvo para ver la oportunidad perfecta de mostrarte por qué estabas con nosotros. Clark, sé que dejaste atrás el nombre de tu familia y que crearás tu propio camino. Como tu apoyo, me aseguraré de que eso suceda. La voz profunda que provenía de detrás de ellos era una que Clark solo había escuchado unas pocas veces. General Mounre, salga y sienta cómo termina su vida. El general Mane había entrado en la batalla. Se había ocupado de este asunto con los posibles miembros del culto de la luna de sangre que se encontraban afuera. Como todos esperarían, también logró atravesar una pared que sostenían los guardias de la familia Mourne. Un intento de tontos por detenerlo, ya que aún no había llamado a su bestia para que le diera fuerzas. Mírame. Clark respiró profundamente y sintió la energía del dragón recorrer su cuerpo. Crim y sus emociones coincidieron cuando gritó. Adelantea. Con el grito, todos se movieron. Flechas de fuego y hielo volaron a través de las fuerzas que atacaban la mansión mientras muchos guardianes con escudos intentaban tomar posiciones para detener a las fuerzas que se acercaban. Pero con un solo movimiento de su mano, el general Mane provocó una explosión de aire que hizo que todos los ataques aéreos se desviaran de su curso. Esta era la fuerza de un general. Uno de los seres más poderosos dentro de la ciudad que podría destruirla fácilmente si no fuera capaz de controlar su propia fuerza. Cuando Clark llegó al primer guardián, vio a algunos de ellos cerca de los enormes campos de entrenamiento. Su lanza rompe fácilmente la barrera defensiva que el guardián creó con agua. Una pequeña chispa hizo que se disipara antes de que la lanza apuñalara al guardián en el pecho. El grupo de guardias solo había llamado la atención de Clark porque vio una bestia. Una que conocía. Una bestia que quería matar con todas sus fuerzas, una bestia que alguna vez había sido una salamandra de fuego. Salamandra de llama de sangre de dragón, ultra rara. Debido a que se la alimentó con sangre de dragón,
fragmentos de escamas de dragón y otros materiales relacionados con los dragones, el linaje de la salamandra de fuego mutó. Ahora, con la pequeña cantidad de sangre de dragón que contiene, puede crecer mucho más. Las llamas tenían una naturaleza ligeramente dracónica que les permitía quemar objetos cada vez más resistentes. También tenían una naturaleza defensiva más fuerte y garras y dientes mucho más afilados. La resistencia a los ataques elementales ha mejorado significativamente. Al mismo tiempo, desarrolla hábitos más orgullosos y crueles debido a la sangre que corre por su cuerpo. La salamandra es propensa a ataques de ira que la harán devorar a las bestias y domadores más débiles que la rodean. Debido al estímulo de un domador retorcido, tiene una gran probabilidad de convertirse en una salamandra dragón de fuego malvada. Conocida por las llamas extremadamente asesinas que crea. Había más información. Mucho más relacionada con la cantidad de personas que había podido matar. A través de esos ataques de ira. A través de las órdenes de su domador por diversión. O incluso los hechos generales de que su domador era conocido por usar un látigo de cadena de metal para envolver a las víctimas mientras la salamandra calentaba el metal para quemarlas. Pero rabia. Eso era todo lo que Clark sentía. El joven amo de la familia Mourne se había mostrado. Una sonrisa macabra en su rostro porque creía que esta era una oportunidad para mostrarle a su padre su fuerza. Que podía usar a estas personas como un medio para entretenerse. Que estos eran solo juguetes con ideas tontas que atacaban su hogar y eso significaba que no eran suyos para jugar con ellos. Capítulo 670, Comprensión del poder. El objetivo con la salamandra de llama dracónica que había matado fácilmente a más personas de las que se le debería haber permitido, vio a Clark. La familia Mourne no sabía quién era Clark. Era un estudiante que figuraba en su lista de personas a las que matar si tenían la oportunidad. Especialmente porque siempre estaba cerca de la hija desafortunada de la familia Mourne, María. Más allá de eso, la historia del incendio que mató a los padres de Clark no había desaparecido. Más bien, había crecido con el tiempo. Esto había debilitado las fortalezas de la familia Mourne. Principalmente porque los comerciantes más distantes de ciudades más lejanas o lugares más alejados en el desierto los habían escuchado y habían cortado los lazos. Este tipo de cosas nunca sucedían y muchas familias o grandes grupos de comerciantes trataban de impresionarlos, especialmente las familias del desierto que enviaban a sus propios comerciantes cada año. Una oportunidad de conseguir bienes raros. Una oportunidad de obtener grandes ganancias con la gran cantidad de artículos que llegaban. Todo esto había logrado golpear duramente a la familia Mourne. Pero cuando estaban listos para eliminar la causa de estos rumores y amenazas que no parecían poder acallar fácilmente, el grupo de Clark había desaparecido. Ahora que estaban de regreso, había muchas de las fuerzas de la familia Mourne que querían tener en sus manos los objetivos dorados que podrían fortalecer los recursos que la familia Mpurne les dio para crecer. Desafortunadamente, el joven maestro de la familia Mourne lo había visto. El joven maestro tenía derecho a todos los objetivos en esta pequeña batalla que algunos de los guardianes de la familia Mourne estaban seguros de que ganarían. Solo perdieron a algunos de los guardias de bajo nivel más débiles y patéticos. Era de esperar. Los débiles morirían. Antes de que Clark pudiera dar un salto de más de 10 pasos, se escuchó un estallido cuando llamas de color rojo oscuro chocaron con los puños del general Mane. Había usado una fuerza significativa para golpear al objetivo en llamas y sacarlo completamente del área cercana. Lo único que notaron aquellos que estaban atentos a la situación fue que la figura de llamas rojas brillantes fue expulsada por completo de la ciudad. La siguiente figura era el general Mane, que invocó a su bestia, que adoptó la forma de un armario en llamas. Los diseños de cabezas de león lo cubrían mientras hablaba con las bestias que se sabía que eran suyas. El león rey de las llamas se consideraba el símbolo de la familia Mane después de que el general Mane se convirtiera en el líder. El general de toda la ciudad. Guardianes, apártense de mi objetivo. Ese mocoso tomó algo de mi familia y luego hizo alarde de ello. Pero no tiene idea de lo patético que es en realidad. Ni siquiera es de una familia, solo un huérfano sin valor. El joven maestro de la familia Mourne se había convertido en una figura sin nombre a los ojos de Clark.
Toda su mente había convertido a esa persona en una figura oscura y sombría que no merecía nada más que la muerte. Su apariencia podría no tener ningún valor para Clark. El sonido de su voz tampoco. Incluso si pudiera respirar, era algo completamente inútil para Clark. Cada pensamiento venía acompañado de la idea de cómo Clark mataría a esa persona. No, a ese monstruo con piel humana. Eso era todo. Había esperado la oportunidad durante demasiado tiempo. Llama, haz que los guardianes sean tus marionetas. En el momento en que Clark dijo esto, miles de hilos de sombras se desataron y se adhirieron a las sombras del guardián. Algunos lograron romperlos y alejarse. Otros, sintieron que sus cuerpos se retorcían y sus articulaciones se rompían. Literalmente se convirtieron en marionetas Malevel sin apenas capacidad para resistir. La ira y la rabia que habitaban en la existencia de Clark se habían desbordado. Shai nunca las había sentido con tanta claridad. Pero este encuentro había hecho que se agudizaran. Hacia adelante. Justo en la fuente de sus compañeros. Sus poderosos vínculos traducían cada pequeño dolor que sentía Clark. Crim era igual. Lo percibía y sabía que mientras actuaba como la armadura de Clark en la forma de armadura de limo celestial, solo podía proteger a Clark de los peligros. Sin embargo, en respuesta a esto, hizo que su cuerpo fuera más denso. Compartió con Clark la mayor cantidad posible de energías de dragón para asegurarse de que Clark tuviera todo el potencial para usar y derrotar a este oponente. Qué triste. Te criaron como a un niño mimado toda tu vida. Te dieron todos los recursos posibles de una familia de escoria. Sin embargo, todo lo que eres es débil. Tu bestia es más pequeña que las otras que he conocido. Tus habilidades seguramente se quedan cortas. Incluso dudo que me hagas usar toda mi fuerza mientras mi compañero se come el alma de tu pequeño lagarto. A Clark le resultaba natural usar las provocaciones para llevar a su oponente al estado mental adecuado para una victoria aplastante. A pesar de su ira que hacía que su corazón latiera a 1.000.000 de millas por hora, todavía conservaba la cordura. Había vivido con esta rabia, este dolor, durante mucho tiempo. Solo se había agudizado y se había convertido en algo único. Cuando alguien hablaba de ira al rojo vivo, pensaba en rabia apasionada, en un momento de pura emoción. La ira fría era diferente. El odio aterrador y la sed de sangre espantosa que podía acompañarlo eran suficientes para matar a cualquiera que lo viera. Eso era lo que se desprendía de cada palabra que pronunciaba Clark. ¡Qué bestia! Solo veo a esa débil. El joven maestro de la familia Mourne vio a su salamandra de llamas dracónicas lanzarse hacia adelante con un siseo mientras intentaba morder el aire. Debido a la fuerza de sus llamas por todo su cuerpo, podía sentir cuando algo interactuaba con ellas. El repentino frío que había sentido a través de esas llamas fue suficiente para hacerlo reaccionar violentamente. Esta era una bestia que nunca estuvo acostumbrada al dolor. Fue mimada demasiado. Mientras una risa caótica estallaba a su alrededor, Clark solo pudo avanzar sabiendo que Debbie estaba luchando. Luchando por los padres que Clark sabía que Debbie también amaba. Diablo, destruye esa cosa patética y asegúrate de obtener su alma. No la dejes descansar nunca. Incluso en la muerte debería sufrir por aquellos a quienes ha matado. La combinación de risas y claras marcas de mordeduras en su bestia enfureció al joven amo de la familia Mourne. Su rostro ya no mostraba una sonrisa burlona. Ya no mostraba el brillo en sus ojos que le indicaba que quería ver a Clark sufrir para su propio entretenimiento como lo había hecho con muchos otros. El sonido de una espada de metal sólido al ser desenvainada fue suficiente para que Clark dudara un poco. La espada era de mayor calidad de lo que Clark había esperado. Sabía que la familia Mourne tenía grandes artículos, pero este era solo el joven maestro. No el jefe de la familia que tendría algo tan bueno. Gran espada aliento de llamas, ultra rara. Forjada en el último aliento de un dragón de fuego, esta palabra fue transmitida al gran cazador de dragones de fuego del siglo pasado. Fue forjada en el último aliento del dragón de fuego asesinado por aquel para quien era la espada. La esencia de fuego condensada de ese aliento se convierte en el núcleo central del acero de llama que le permite canalizar la energía de fuego de manera increíble. Puede canalizar y propagar energía de fuego,
lo que permite ataques de fuego devastadores y poderosos. Los cortes de fuego lanzados y los cortes físicos supercalientes pueden causar un gran daño a todo lo que golpeen. Clark solo pudo leer esta parte del análisis de esta arma única cubierta de símbolos de fuego que acumulaban energía de fuego. La razón por la que tuvo que dejar de leer fue simple: había una ráfaga de llamas que se dirigía hacia él. Pero, a sus ojos, se movía más lento que cualquier otro ataque al que se hubiera enfrentado últimamente. No había una sensación de experiencia en el corte. Se sentía como si la energía del fuego que contenía no estuviera refinada. Como si alguien la hubiera reunido y se la hubiera lanzado de la manera más brusca. No realmente templada por una batalla real. Esto parecía demostrarse en la forma en que el joven maestro de la familia Mourne también ayudaba a la gran espada. Se tambaleaba ligeramente, como si no hubiera habido un entrenamiento duro y constante en los músculos más débiles que mantuvieran ese equilibrio. Me entrené sin parar para esta pelea. Las formas en las que te haría arrepentirte de haber nacido. Pero comiste a este patético. La sensación de que Clark se había entrenado hasta el punto en que sentía que cada músculo sufría para luchar contra alguien que había creído inconmensurablemente superior a él lo hizo enfadar aún más. Lo hizo sentir que, además de todo, lo habían insultado enormemente. Ni siquiera puedes compararte con mis llamas. Solo estás aquí para entretenerme. La siguiente espada de fuego lanzada fue hacia Clark. Pero él tenía otros planes. Un corte destrozó la hoja de fuego que se dirigía hacia él. Clark mostró con maestría la técnica que había adquirido a través del entrenamiento y el dominio único sobre las energías que sus compañeros habían compartido con él. En un solo suspiro, el método de meditación de las tormentas fluidas provocó que una conmoción se extendiera por toda el área de entrenamiento de la familia Ampuren. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.